Fuertes al Señor. Gracias, Jesús, por esta mañana. Gracias, Padre. Queremos agradecerte porque tú nos pones, Señor, a pararnos en la brecha, a hacer el propósito tuyo. Le damos gracias a redes sociales que están en este momento conectados. Gracias por estar ahí en la fanpage Facebook, en YouTube. Y gracias al Señor que nos permite estar también acá en el presencial. Decía a la presencial, ahora te lo hablo a ti, estuve meditando durante toda la semana y le decía al Señor, como le pasaba a Elías, cuando se paró delante de los sacerdotes de Baal, y le tocó tener que huir después, que de repente venía Elías y le decía al Señor, Señor, lo que quiero es morirme. Eso decía Elías. Y el Señor viene y le dice, mejor en lugar de estar pensando en morirte, mejor ve y come, porque lo que tienes que hacer es aún mucho más grande. Pues algo así, durante esta semana estuve percibiendo el corazón del Señor y me decía, tienes que ponerlo, tienes que decirlo, porque si no lo dices, entonces sobre de ti va a caer la responsabilidad. Es Ezequiel el que nos dice que nosotros tenemos que venir a pararnos delante de las personas como aquellos atalayas que le decían a un pueblo, allí viene el enemigo. Si no lo decimos, entonces es responsabilidad nuestra. Así dice la Escritura. Y esta semana me tocó hablar acerca de esa transformación del corazón, que es el título de hoy. Y créame que como se lo decía hoy a la general acá, los que estamos, me siento nervioso porque sé que no voy a ser el pastor que cae bien. Voy a ser el pastor que te va a tener que poner el dedo en el huequito donde está específicamente una herida donde tiene que caer la palabra del Señor hoy. Así es que yo le pido que, aunque sé que lo que le voy a hablar ahorita es fuerte, yo le pido ahorita que le diga a su cuerpo que se despierte. Y precisamente lo que sucedió hoy en la alabanza, yo sabía que estas cosas iban a tener que suceder, porque el Señor me había dado esta parte de la palabra y alguien se acercó conmigo y me decía, es importante que se despierten. Y cuando bajé de decirle a la congregación que nos despertáramos en la adoración, alguien se me acercó y me dice, mira, esto sucedió y yo iba a subir, te iba a pedir que me diera la oportunidad de hacerlo. Es decir, que el Espíritu Santo a través de la palabra profética ya estaba queriendo hablar de todo esto. La semana pasada yo, mientras estaba predicando, a esa misma hora en Guatemala estaba teniendo un infarto. Uno de mis mejores amigos, de mis mejores hermanos en Cristo, que estuvo en mis primeros tiempos, éramos como Pablo y Silas, vamos a ponerlo así, y hacíamos toda la función que el Señor quería que hiciéramos. Y de repente me pasaron el video del momento de su muerte, porque ¿sabe cómo murió? Estaba delante de la congregación siendo el copastor de la iglesia y en ese momentito él se quitó el saco y se puso a danzar. Y mientras estaba danzando, le dio un infarto y el Señor se lo llevó. Y entonces yo me quedo pensando y digo yo, qué lindo, porque él se murió con las palabras en su boca, hay un gozo que no puedo parar. Y no puedo parar de alabarte, oh Cristo.
y murió. Entonces la pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿qué pasaría si el Señor viene en este momento y pasa lo mismo? ¿Cómo vas a estar tú preparado? La palabra, hoy no voy a comenzar con 1 de Pedro 2:9, que es lo que normalmente hago, sino que yo quisiera que pudiéramos entrar directamente. La pregunta que te hago en este momento es, ¿estamos evolucionando en nuestra vida espiritual o estamos involucionando en nuestra vida espiritual? Si usted desconoce un poquito los conceptos, pues ahí le voy a hablar un poco acerca de esto. Quiero comenzar diciéndole que hay un plan de Dios, hay un propósito y hay una promesa de bendición que Él nunca va a dejar de darnos. Esto aparece en Isaías 40, versos 1 y 2. Nos dice estas palabras preciosas: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén. Anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble de todos sus pecados. O sea que la misericordia del Señor ha estado. Y esa promesa realmente tiene su base en un corazón de misericordia de parte de Dios. Hay una gracia, hay un amor que nos está diciendo que a partir de esa promesa, el Señor nos está diciendo: no importa lo que hayamos hecho en nuestro pasado, porque nuestro pasado no debería de marcar nuestro futuro, sino el momento preciso de esa promesa. Vea lo que dice la promesa: ya se ha cumplido tu tiempo de servicio y ya has pagado por tu iniquidad. No es que nosotros hayamos pagado, es que alguien pagó por nosotros. Entonces, esa promesa la tenemos para que nosotros la podamos vivir. O sea que la promesa está hecha para que nosotros podamos tenerla. Y vea que lo que sigue diciendo en la Escritura, si nosotros seguimos leyendo el verso 3 hasta el verso 5, nos está hablando del momento en el que Juan el Bautista vino a preparar el camino. Dice: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Es decir, que el Señor, después de esta promesa que está diciendo, ya no me voy a acordar de sus pecados. Entendemos esto, tiene que ver al 100% con nuestra redención. El hecho de hacernos libres significa que Él en este momento nos está diciendo: ya no tienes por qué llevar la culpa de tu pasado. Hasta este momento ahí vamos lindísimo, porque la promesa de transformar el corazón nos está diciendo que va a transformar el corazón de piedra y lo va a transformar en un corazón de carne. Pero aquí es donde viene el punto, porque sigue diciendo, vaya a Ezequiel capítulo 11, versos del 19 al 20, nos dice: yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Y sigue diciendo el 20: para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Para qué nos va a poner un corazón de carne?
para lo que dice el versículo 20, para que cumplamos sus decretos, para que pongamos en práctica sus leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. O sea que no importa en este momento quiénes éramos, Dios nos da una oportunidad y no está preguntándonos qué es lo que hemos hecho nosotros. Él nos vivifica a través de su espíritu y nos da de nuestro espíritu muerto a un espíritu vivo que es Dios Espíritu Santo. O sea que lo que el Señor nos está diciendo es, vamos a tener una metamorfosis. Y la metamorfosis, usted si lo sabe, una mariposa, nosotros acá que tenemos tan hermosas mariposas en Costa Rica, nosotros sabemos que todo nace de una pequeña crisálida, le dicen pupas también, una pequeña crisálida que en lo oscuro se convierte en algo maravilloso. Y el Señor dice que en lo interno de nosotros, el Señor está haciendo en nuestra vida la transformación de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y una más, para que estemos totalmente seguros en su palabra, Ezequiel 36, versos del 25 al 30 nos dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y luego dice: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. O sea, ¿para qué? Para que obedezcamos sus leyes y andemos en sus preceptos. O sea que, como dice el verso 25, Él nos va a lavar de las inmundicias. Yo sé que si ahorita te hago la pregunta, ¿cuántos se sienten en este momento lavados de todas sus inmundicias? Yo esperaba que más, ¿verdad? Pero fueron como 3, gloria a Dios. Y no voy a preguntarte nuevamente. Vea lo que le estoy diciendo. Hoy el Señor te quiere hablar, iglesia, porque estás como dormido. El verso 26 nos dice que hay un corazón nuevo y un espíritu nuevo, no de piedra, sino un corazón de carne. Lo que el Señor nos está diciendo en este momento. Quiero hablarle un poquito de esto. El tema decía involución o evolución. Y cuando oímos la palabra evolución, todo tiene que ver con las cuestiones de las ciencias y todo esto de la teoría de la evolución, pero no hablo solamente de esto. Evolución, vamos a ponerlo en el original o en el diccionario, ¿qué significa? Involución es degeneración, que el Señor nos dice que vamos a ser regenerados. ¿Entiende la diferencia? Nuestra genética estaba denigrada, estaba degenerada. ¿Por qué? Por el pecado. Dice la Escritura que en el momento en el que el hombre pecó, todo lo que era la humanidad y todo lo que era la creación recibió la maldición del pecado. Entonces dice que es degeneración. Y la palabra es detención y retroceso. Detención y retroceso. Y vea cómo comenzamos la escritura hoy, la palabra de hoy. Comenzamos con una promesa y el Señor viene y te dice: yo te voy a dar un corazón de carne y voy a quitarte tu corazón de piedra. Pero en este momento estamos el corazón de piedra, un corazón de carne. Esa es la promesa. Pero la pregunta es: ¿estamos en esa promesa o estamos involucionando? O sea que en lugar de estarnos volviendo más espirituales, nos estamos haciendo más
muertos espirituales. Nos estamos haciendo más carnales. Y yo sé que hay personas que no les gusta que se les diga esto, pero es que hay en este momento hijos de Dios espirituales y hay hijos de Dios que son carnales. Yo sé que físicamente nosotros lo tenemos que entender así. Existen las 4 leyes que gobiernan la termodinámica, la materia. Yo solo le voy a hablar de la 4ª. Pero para que usted la sepa, las 4 son el principio del equilibrio térmico, 2, la conservación de la energía, el 3, el principio de entropía. Yo le voy a hablar ahorita del 4º, que es el cero absoluto. O sea que del cero absoluto nosotros deberíamos de partir para que nosotros pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. Vea cómo se lo estoy colocando. Resulta que en la 4ª ley de la termodinámica nos dice que la materia disponible se degrada de forma continua e irreprensiblemente se convierte en materia no disponible de forma práctica. Barájemela más despacio, Ricardo. Muy sencillo, agarre un banano y déjelo encima de su mesa. Al día siguiente lo vuelve a ver, al siguiente día lo vuelve a ver y no le garantizo que ese banano se vaya a convertir cada vez más en un banano más rico. Va a convertirse en una cosa negra llena de moscos, después de gusanos, y eso es lo que lleva la naturaleza caída. O sea que si nosotros en el momento en el que miramos el 4º principio de la termodinámica, nosotros también nos volvemos eso. Esto pues a todo el mundo no le gusta, pero es que cuando pasamos los años, en lugar de ponernos más bonitos, nos ponemos más viejitos. No vamos para adelante, vamos para atrás. Nos estamos arrugando, nos estamos haciendo más chiquitos, nos estamos volviendo, y cualquiera va a decir, yo no. Me voy a hacer un montón de no sé cuántas cosas para que no se me mire. Pues de todas maneras lo que está allí siempre se va a ver. Es que yo tengo el cuerpo de una quinceañera, devuélvaselo porque se lo está arrugando. Eso significa que nosotros tenemos que entender de que este principio del fruto del pecado es la naturaleza del pecado. ¿Qué dice Romanos 6:26? La paga del pecado es muerte. Es decir que cuando nosotros vemos el pensamiento de Satanás y la conclusión de lo que nosotros hicimos en nuestra vida, es que sí, realmente nosotros deberíamos de ir para atrás. Pero la promesa del Señor nos dice, aunque estés en este momento de esta forma, yo voy a hacer que tu corazón se convierta en un corazón nuevo. Y de allí parte toda una promesa de bendición. Pero el problema que tenemos en este momento en nuestra vida es que nuestro espíritu y nuestro corazón tienen un propósito y un sentido totalmente distinto al de nuestro cuerpo en este momento. Es que todos vamos para el hueco, todos vamos 3 metros bajo tierra. Es que yo tengo un nicho, ok, 3 metros para adentro, pues va. De todas maneras, es que a mí me van a poner al fuego y me van a poner asadito, ok, todo lo que usted quiera, pero ya, se murió. Todos vamos para allí. Pero en la promesa del Señor es que aún a pesar de que a nosotros nos coma un tiburón, el Señor va a transformar nuestro cuerpo y nos va a dar la oportunidad de tener una resurrección de los muertos. ¿Cuántos creen esto? Ok,
Entonces, analicemos en este momento qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y quiero comenzar a hablarle de esa palabra que el Señor me comenzó a decir. Y es que el Señor me decía durante la semana: quiero que le digas a la iglesia que sé que en este momento sé lo que ustedes están pasando, no yo. Eso lo dice el Señor. Sé lo que ustedes están pasando, que han pasado y están pasando durante todo este tiempo, que en lugar de acercarse a mí, se están alejando. Y yo quiero poner un pequeño ejemplo bíblico para que no nos separemos para nada de la palabra profética original. Hay una escritura en primer libro de Samuel, capítulo 25, todo el capítulo. Yo no le voy a hablar de todo no le voy a leer todo el capítulo. Usted lo puede leer, pero yo le voy a narrar qué fue lo que sucedió. En ese capítulo está narrando de un momento súper especial. Hay una nueva unción, hay un nuevo ungido. Se llamaba David. Y David en ese momento estaba por comenzar el reino de todo Israel, porque a Saúl se le había quitado y a David se le había entregado. Y estaba en medio de esas circunstancias, y dice el capítulo que él durante todas las batallas estuvo ayudando a una tribu, vamos a decirle a una familia o a una empresa de ovejas de un hombre que se llamaba Nabal. Repita conmigo, Nabal. Y entonces Nabal había recibido bendiciones de parte de Dios a través del siervo David. Durante algunos momentos en donde Nabal había estado pastando a sus ovejas, David y sus ejércitos lo habían estado cuidando. Habían recibido bendiciones de parte de David. Recuerde que si nosotros ponemos la figura David el ungido, estamos hablando de que nosotros, al igual que Nabal, durante todo el tiempo en el que nosotros estamos en esta tierra, siempre hemos tenido la cobertura del ungido. Siempre ha estado con nosotros. Entonces un día viene el ungido y se entera de que Nabal está por cortarle, trasquilar, dice en el original, cortarle la lana a sus ovejas. Llega el momento del trasquilar todas sus ovejas, y entonces obviamente iban a recibir una bendición. Y ellos, dice la escritura, que David mandó a 10, una comisión, y le llegó a decir a Nabal: Nabal, así como yo te he ayudado, eso te lo dice el Señor a ti hoy, iglesia, así como yo te he ayudado en todas tus situaciones en donde tú has tenido la cobertura mía, ahora en este momento yo te pido que tú bendigas. Y eso fue lo que le dijeron a Nabal: bendice a mi ejército. Cuando pasemos por allí con algunos de los que vamos a pasar, yo te pido que de lo que tengas en tu mano, no le estaba pidiendo otra cosa más, de lo que tengas en tu mano en este momento, bendícenos. Vamos a pasar por allí. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Nabal, que es lo que el Señor pone en medio de la prédica del día de hoy, Nabal, en lugar de tener un corazón de carne, tenía un corazón de piedra. Y comenzó a decir unas palabras muy feas. Comenzó a decir: ¿y yo qué tengo que ver con el ungido? ¿Yo qué tengo que ver con ese tal David? Hay personas que de repente solo se vienen a tragar mis bendiciones. Yo no quiero darle nada a ese tal ungido. Es más, ni lo conozco. Cuando quería recibir su ayuda,
el ungido lo bendijo. Pero cuando él tenía lo que debía de dar, en ese momento, viene Nabal y dice, no, yo no quiero dar, es todo para mí. Y entonces en ese momento vienen los 10 y se lo llegan a decir a David. Ok, dice Nabal que no nos va a dar nada. Entonces viene David, agarra ese montón de ejército, esa cantidad de ejército, los agarra y los arma hasta los dientes. Y dice, vamos a emprender guerra en contra de este fulano. Por su maldad, por su codo, por su forma de ser, por su actitud. Y de repente en medio de la situación entra en juego una mujer sabia. Esa mujer sabia se llama Abigail. Abigail, en el momento en el que se entera de la tontería que su esposo hizo, de darse cuenta de la maldad y de la crudeza del corazón de este hombre, viene ella y toma una cantidad de comida, agarra un par de ovejas, las asa, las pone bien ricas, pone la comida y le lleva una dotación a David. Y David viene emponchado, dicen ustedes aquí, emponchado con todo el ejército. Y todos con sus espadas y listos para agarrar a todos y volarle la cabeza. Y de frente se pone Abigail y se hinca delante de David y dice, sírvase perdonar la tontería de mi esposo. Aquí está una ofrenda para usted. Aquí está lo que usted estaba pidiendo, porque yo sé que usted no estaba pidiendo las grandes cosas, solamente estaba pidiendo lo necesario para que su ejército pudiera pasar para hacer la victoria. En resumen, ¿qué fue lo que sucedió con David en ese momento? Ve a Abigail y se da cuenta de la sabiduría de esa mujer. Y viene y le dice, por la forma en la que tú actuaste, arrepentimiento, sumisión, humildad, todo lo que usted puede encontrar en una mujer de bendición, viene y le dice, voy a perdonar. No voy a tocar a tu familia. Es más, no voy a hacerle nada al famoso Nabal, aunque me dan ganas pero no, lo vamos a perdonar. Sigue en la narración y Abigail está muy agradecida con Dios. Sus palabras son de agradecimiento y cuando regresa para contarle lo que estaba sucediendo o lo que sucedió y de lo que se salvó el hijo de Caín en medio de la situación, lo encuentra en tremenda parranda, lo encuentra en tremenda pachanga, diríamos, con el karaoke bien puesto y toda la onda, bebiendo. Yo no sé qué más cosas podríamos pensar de esto, pero la escritura lo que nos dice es que el corazón de Nabal estaba alegre. Y la pregunta es, ¿con qué estaba alegre? Estaba entretenido. Repita conmigo, entretenido. Porque eso es lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos, que nosotros pensemos. El enemigo quiere hacernos lo que hizo con Nabal, porque Nabal estaba tan entretenido que cuando llegó la esposa a darle la palabra que le tenía que dar, no la pudo recibir, porque ¿sabe qué pasa? Esta es palabra para todo aquel que en este momento está poniendo atención a esto. Cuando nosotros estamos entretenidos con las cosas del mundo, cuando nosotros estamos entretenidos en nuestras cosas, la palabra no pega.
donde nosotros estamos. Y es más, el que va a llevarle la palabra dice, en este momento no es el momento para que la recibas, porque estás tan entretenido que no le vas a poner atención. Nabal estaba bien borracho. Algo así como cuando nuestra esposa, varón, nos viene a decir a nosotros, mira, fíjate que tal y tal y tal cosa, y nosotros estamos con la boca abierta viendo el partido. Que tenga oídos que oiga. O estamos con el juego electrónico, o estamos con el teléfono, y nuestra esposa nos está diciendo, y solo le oímos, ¿me entendiste? ¿Qué dijiste? No estamos entendiendo nada. Y ustedes las mujeres van a decir, es que a nosotros no nos pasa eso. Bien, les pasa. Y no probablemente con nosotros los varones. Quizá tal vez entre ustedes mismas. Estamos tan entretenidas en un montón de cosas. Y eso fue lo que sucedió con Nabal. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Al día siguiente, dice la palabra. Eso ya lo puede ir viendo en los versículos del 35 al 37. Al día siguiente viene Abigail y le dice, a lo mejor tal vez ahora sí me vas a poner atención. Y resulta que el corazón de Nabal se había vuelto nuevamente un corazón de piedra, porque supuestamente estaba con un corazón de carne el día anterior. Sí, pero de pura carnota. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Que cuando Abigail le contó todas esas cosas, ¿sabe qué le pasó? Le dio un ataque al corazón. Y 10 días después murió. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió con Abigail? Abigail no se quedó viuda. Dice la escritura que David recogió a Abigail y la convirtió en su esposa, porque se dio cuenta que la mujer era tan sabia que le podía dar una tremenda bendición al reino donde él estaba. Pero ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con Nabal? Que muchas veces nosotros, cuando nos pasa el efecto del gozo del mundo, tu corazón continúa siendo un corazón de piedra. Yo veía famoso y toda la cosa, los jugadores de fútbol, no voy a dar nombres, pero usted sabe, después andan metidos en problemas porque cambiaron su corazón. Y resulta que cuando nosotros estamos felices porque de repente ganó la Sele, después perdió la Sele y se nos quita el gozo. O ganó nuestro equipo y de ahí perdió nuestro equipo y se nos quita el gozo. O se nos acabó la quincena y se nos quita el gozo. La escritura nos dice, Primera de Corintios, capítulo 8, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 9. Nos dice, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. La pregunta en este momento, en medio de todo esto, es la involución o evolución de nuestro corazón. ¿Está produciendo libertad o está produciendo libertinaje? Porque el Señor nos recuerda que tienes una investidura de hijo. Si tú no oras, si tú no lees la escritura, si tú no tienes devocionales, a mí no me tiene que decir. O sea, yo no lo tengo que juzgar.
Yo no me vengo a parar aquí para juzgarlo a usted, pero sí tengo que decirle estas palabras. Si usted dice que es hijo de Dios y usted no está leyendo la Biblia, perdóneme, pero usted no es hijo de Dios. Si usted dice que usted es hijo de Dios y usted no está orando, usted no es hijo de Dios. Usted a saber ni qué es. Usted es un evangélico. Usted es un religioso. Usted probablemente en este momento pareciera como que tuviera una felicidad. Pero de repente cuando nosotros venimos y decimos al Señor en este momento, Espíritu Santo, ven, como decíamos en el inicio, le decimos, Señor, estamos esperando que tú vengas. Y se habla del arrebatamiento. Ahorita todo el mundo viene y dice, yo me voy. La pregunta es, ¿te vas? ¿Estás involucionando o estás evolucionando? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos? Dice Marcos 14:16. Marcos 14:16. Los discípulos salieron y entraron. Marcos 16:14. Perdón, me equivoqué. Marcos 16:14. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación y no creerle a los que lo habían visto resucitado. Nosotros realmente en este momento estamos viviendo un tiempo difícil. El viernes que estábamos acá reunidos, una oración que hicimos, nosotros nos hemos gloriado de que Costa Rica le dio el voto a la filosofía de la diversidad de género. ¿Sabe qué fue lo que hicimos? Le dijimos a Satanás, Satanás, te escogemos a ti y no queremos a Dios. Y esto está provocando problema en nuestra Costa Rica. A mí me da envidia santa, si es que así se pueda llamar, porque acabo de estar viendo algunos videos de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que en su podio viene y dice, yo respeto a los que son agnósticos, a los que son ateos, pero así como respeto sus creencias, ustedes respétenme las mías. Porque yo acá en este momento, todo el gobierno le vamos a dar la gloria a Dios. Y vamos a cerrarle las puertas a todo aquello que no tenga nada que ver con la adoración a Dios. Yo me quedo pensando, Dios bendito, qué lindo sería que nosotros pudiéramos evolucionar como un pueblo en lugar de involucionar como el pueblo que estamos siendo. Y nos da orgullo. Quiero terminar con una palabra profética que tuve que escribir para que literalmente el Señor nos pudiera hablar el día de hoy. Si me regalás, José, una de las sillas. Gracias. Este ejemplo yo ya lo he puesto muchas veces. Esto es el trono de Dios. El que debería estar sentado en el trono debería de ser Dios. Todo lo que nosotros colocamos en lugar de Dios es idolatría. O sea que, ¿qué es un ídolo? Es algo que sin ser Dios ocupa el lugar de Dios.
Si yo agarro y pongo mi celular acá, en lugar de Dios, el celular se convirtió en mi ídolo. No necesitamos tanto pensar en los ídolos hechos de metal, de madera y de bronce, sino que aquí estamos hablando de cualquier tipo de ídolo. Si le puedes subir un toquecito al soaking. Quiero que cierres tus ojos un momentito. Subirle, no bajarle. Cierre sus ojos. Lo que le voy a decir en este momento no proviene de Ricardo, proviene del corazón de Dios Todopoderoso. Qué triste saber que todo lo que tiene que ver con Dios te cansa, iglesia. Qué triste que todo lo que tiene que ver con Dios te está cansando, lo sientes aburrido. Pero todo lo que tiene que ver con tus afanes y con tus gustos te emociona, iglesia. Te la pasas activado todo el tiempo para ganar dinero, pero estás perezoso para servirme, dice el Señor. Entonces el Señor viene y dice: esto no cuadra en mi corazón, amado hijo, porque esto no es un problema de fuerza. Eso es un problema de tu enfoque, porque estás sentando en mi trono lo que no debe de estar allí. Y el Señor viene y te dice: quiero hablarte con claridad. Y vuelve a repetirte estas palabras. Y sabes que te las voy a decir directas. ¿Cuánto tiempo estás orando? No te duermas. Te dije que cerrara los ojos, no que te durmieras. ¿Cuánto tiempo estás leyendo la Biblia? ¿Te estás sintiendo bien cuando le está yendo mal a tu enemigo? ¿O cuando le está yendo mal a las demás personas vienes y dices: qué bueno? Porque sientes escozor en tu corazón cuando hay personas que están haciendo algo más que tú. ¿Cuánto tiempo estás perdiendo endureciendo tu corazón? Qué fácil podemos perder horas de nuestro tiempo en nuestros gustos, en nuestros deportes, en nuestro teléfono. Y sabes una cosa, yo te estoy hablando a tu oído y tú sigues sin escuchar. Yo tengo que recordarte en este momento como predicador la palabra de Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y te sigue diciendo el Señor: la estrategia del enemigo para ti en este momento no es hacerte pecar.
sino entretenerte. ¿Y sabes por qué, iglesia? Porque el enemigo sabe que un hijo de Dios entretenido en lo pasajero pierde el enfoque en lo eterno. Y si en este momento estás pensando, ojalá que esto lo estuviera escuchando otra persona, el Señor viene y te dice, es a ti al que te estoy hablando. Yo hoy quiero cerrar redes sociales. Usted permanezca orando en este momento y escuche lo que voy a decir. Redes sociales, yo quisiera que en este momento hicieras un análisis de lo que acabamos de decir en este momento. Eres como Nabal, que en lugar de recibir la palabra, en lugar de recibir la bendición, en lugar de dar la bendición hacia el ungido, simplemente estás diciendo, yo no tengo nada que ver con él. Si en este momento tienes un corazón de piedra y quieres manifestar un corazón de carne, arrepintámonos de veras, que nuestro corazón se arrepienta de lo que estamos haciendo y ore en este momento. Quizá los que estamos acá vamos a estar junto con ellos en este momento y después vamos a orar juntos. Dile en este momento, papito, yo no me quiero perder. Y perdóname, Señor, si durante todo este espacio de tiempo lo único que yo he estado haciendo es entretenerme, mientras tu palabra me dice que tú vienes pronto y el lugar donde tú me pusiste a trabajar aún en este momento le falta. Iglesia, este es un tiempo en el que el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos. Redes sociales, yo termino la transmisión en este momento. Yo te pido en este instante que si ha hecho cabida esa palabra, te comuniques con nosotros o escribas allí en donde estás, ya sea Facebook o YouTube, para que podamos orar por ti. De verdad necesitamos a Cristo y te bendecimos en el nombre de Jesús.